Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Estamos haciendo el programa en vivo, en directo, aquí en la red. Estamos con un periodista, es un periodista que conocemos por entrevistas, por notas, por opinión. Es Daniel Matamala, que nos acompaña por un libro de su autoría. Está fresquito, se presenta la próxima semana, se llama, escuchen bien, Poderoso Caballero. Hasta ahí llega, pero usted sabe a qué se refiere. El peso del dinero en la política chilena. Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Yo aquí tengo algo marcado y lo quiero leer. Lo quiero leer porque el libro está increíble, tiene muchos datos. Está escrito, además, Daniel, y ahí hay algo súper bueno en la pluma, de manera muy entretenida y didáctica, porque es bien árido. Tiene muchas cifras y él mismo se excusa por las cifras que da, pero es que yo quiero leer algunas para que ustedes se suban un poquito a esto. En el primer capítulo dice algo como: el 0,1% más rico de la población tiene ingresos per cápita 214 veces superior al 99,9% restante. Y el 0,01 más adinerado concentra ingresos por persona 1.122 superiores al 99,99% que resta. Y estamos hablando de que muchos de ellos son de la clase alta chilena, para tener en cuenta. Uno de los datos que llama la atención, y Daniel entrega una serie de cifras y dice, perdón que los mareé, pero aquí están las cifras. Sigo leyendo otros que me llamaron la atención. Una gran línea aérea, a propósito de la concentración, 3 cadenas de farmacia, 4 bancos dominantes, 3 empresas de telefonía móvil, 3 generadores de energía, 2 grandes productores de pollo, 2 de licores, monopolio del tabaco, casi monopolio de la cerveza. Podemos pasar, dice el libro, revista a prácticamente cualquier mercado relevante en Chile y la conclusión es la misma. Los monopolios y oligopolios son la regla de la economía. Y hay algunas conclusiones, no más bien conclusiones, sino presentación de lo que viene en el libro, que dice lo siguiente. Y esa es precisamente la situación de Chile. Somos una de las democracias más desiguales del mundo, con una gran concentración de la riqueza en un puñado de grupos empresariales y además con leyes de financiamiento electoral permisivas, opacas y cuyo cumplimiento no se fiscaliza ni se sanciona. La receta perfecta para el desastre. Y agrega, y es en ese punto donde podemos asegurar que la desigualdad no es solo un problema social o económico, es un asunto político. Y esto está en las primeras 30 páginas del libro. Daniel, bueno, gracias por venir, por poner este material en relevancia. Quiero saber primero, ¿qué te motiva a ti a investigar y en qué momento lo que significa el dinero y el cruce del dinero, los negocios y la política en Chile? Me motiva exactamente lo que tú acabas de leer, Beatriz, que creo que es una de las motivaciones principales del libro. Entender que la concentración del poder económico que hay en Chile, porque no es solo un problema de desigualdad, es de concentración en un pequeñísimo grupo de personas del gran poder económico. Son impactantes las cifras. Yo pensé que había leído mal en algún momento y volví a leerlas. Yo también tuve que chequearlo varias veces y con muchos expertos y analizar muchos papers para llegar a eso. Esa concentración tan fuerte es un problema político, porque el poder económico, y esto te lo puede decir cualquier sociólogo, siempre va a buscar convertirse en poder político, siempre va a buscar los intersticios por los cuales meterse en el sistema y convertir el poder económico en poder político. Entonces, si tenemos un país con una concentración tal de ese poder económico y no tenemos ninguna barrera efectiva para impedir que ese poder económico se traduzca en poder político, tenemos la captura de la democracia como un riesgo inminente. Yo creo que en el Chile post-dictadura, el gran poder que ha habido ha sido el poder del dinero. Y me parece que de eso hemos hablado poco, hemos tenido poca conciencia acerca de ese problema, que es un problema grave, es un problema que amenaza a la democracia. La amenaza no en el sentido que la podía amenazar un golpe militar, que era tal vez el temor hace 20 o hace 25 años. La amenaza en el sentido de convertirla en un cascarón vacío, en una mera formalidad, en un ritual, pero que el poder real no esté en ese poder formal, sino que esté en otra parte. Y creo que esa es una gran amenaza, es un gran riesgo y es muy importante que tomemos conciencia de él para actuar en consecuencia. De hecho, los últimos casos de colusión, el último que vimos, que es el de las 3 grandes cadenas de supermercados, bueno, de alguna manera nos aterrizan en algo que estaba ahí, pero no lo hablábamos todos los días, y que tiene que ver con la concentración. O sea, no solamente que hay colusiones, sino que si uno mira distintas áreas de la economía, la concentración es de un 95% en 2 manos, de un 95% en 3 manos. Tú lo mencionas ahí súper claro, y es un tema que se aterriza después de los casos de colusión. Todo este conjunto, todo esto que hemos, lo voy a poner así, que hemos dejado hacer, tiene una raíz en la legislación, una legislación pobre para todo esto. ¿Cómo fuiste cruzando y de qué manera sacando los datos que están puestos acá?
A ver, hay muchos cruces y mucha investigación que tiene que ver con recoger datos de investigaciones académicas, conversar con expertos, conversar también de protagonistas de ambos lados del mesón, de la política y de los negocios, que suelen ser una élite un poco indiferenciada. También hablar de historia, hablar de desde la Guerra del Pacífico, cómo en ese momento de la historia de Chile se entrecruzan hasta confundirse los intereses del Estado de Chile con los intereses de una compañía privada que explotaba el salitre. Cómo en los años 60, por ejemplo, los intereses de compañías privadas chilenas y norteamericanas son absolutamente decisivos en presionar al gobierno de Estados Unidos para tomar acciones en torno a Chile. Son intereses privados, son intereses de negocios que de alguna manera están afectando lo que pasa en nuestro país. La propia implantación del modelo neoliberal por los Chicago Boys no es solo una ideología, son también intereses. Hay grupos económicos que tienen relación con los Chicago Boys y que son los que están en condiciones de obtener un rapidísimo control de la economía cuando ésta se liberaliza de manera drástica como se hizo. O sea, hay intereses que están involucrados a lo largo de toda esta historia y que logran entrar en el poder político por medio de muy diversas formas, desde el soborno, digamos, brutal y directo, hasta la convicción, hasta el financiamiento, hasta poner a personas cercanas a ellos en lugares importantes, hasta influir en el mundo de las ideas, que también es una manera en la cual el poder económico influye en lo que pasa en la política. Y todo eso se cuenta en esta historia, en distintas narraciones, digamos, de cómo se va dando y de cómo va teniendo los resultados que vemos hoy, por ejemplo, en la concentración económica. Somos buenos para, y estoy también, a ver, yo cruzo con opiniones tuyas, pero después de lo que tú nos has relatado, somos buenos para creernos alguna pomada, para vendernos a nosotros mismos la pomada. Cuando uno mira la historia que a uno le enseñaron desde chico y que queda grabada en la cabeza respecto a la historia real, es bien distinta. Es mucho más heroica una que lo que fue realmente otra, que tiene mucho más cruzados los elementos económicos que de repente no están en ese análisis primario o el que uno tiene en la cabeza. A uno le cuesta aterrizar que lo que vivimos hoy día tiene que ver con una forma de planificar lo que somos. El desprecio por lo público, lo comunitario, por hablar de una vida más individualista y con rascarse con sus propias uñas y el exitismo personal. Pero también la idea de financiar la política, ¿para qué es? La comunicación que puede existir entre un negocio y un político, la ley como sale. Y uno se impacta leyendo estos mails que decían, le metimos un gol de una parlamentaria a un gerente de Corpesca. Entonces, ¿cuánto nos vendimos la pomada o nos vendemos la pomada permanentemente? Yo creo que en muchos casos lo hacemos. Supuestamente Chile es esta especie de paraíso del libre mercado, ¿no? El ejemplo perfecto de la libre competencia. O el menos corrupto. Claro, y eso no es así, no es así, porque por una razón muy simple y muy sistémica. Cuando el poder económico está tan concentrado en un pequeño grupo de grupos económicos que tienen control sobre prácticamente todas las áreas de la economía, porque son los mismos grupos que tienen una posición dominante en todas ellas, lógicamente ellos van a intentar utilizar su poder para evitar que haya competencia. Es algo perfectamente lógico, no tiene nada de siniestro. Si una persona tiene el control de un área económica, va a intentar que no haya competencia, porque la competencia ¿a quién beneficia? Al chico, al que viene de abajo, al que quiere surgir, al que quiere desafiar al que tiene el control. Y si ese poder económico puede utilizar al poder político para establecer regulaciones a la competencia, para evitar que haya normas antimonopolios que funcionen, evidentemente lo va a hacer. Y los perjudicados van a ser los chicos, van a ser los que quieren competir, van a ser los consumidores. Y sin embargo seguimos hablando de Chile como esta especie de economía de libre mercado perfecta, cuando vemos una y otra vez que no es así. Y no es así por una razón perfectamente lógica y explicable, porque hay una razón sistémica de concentración del poder en pocas manos que evidentemente va a intentar evitar que exista esa competencia. Ya te voy a plantear respecto a cómo lo hacen otros países, porque esto no es que pasa solamente en Chile, pasa en todo el mundo, que hay esta presión de los que tienen lucas por mantener su posición y por presionar a la política. Pasa en Estados Unidos, con los grandes lobistas, las campañas son financiadas directamente por grandes empresarios, grandes fortunas. Entonces, ¿cómo hacen otros países para moverse en un terreno que sea un poco más igual o un poquito más justo para todos? Ya voy a entrar a eso, pero antes tú en el libro relatas varios episodios que tocan a personajes de la política que son relevantes, expresidentes. Hablas de Ricardo Lagos en específico y te acuerdas de cómo la colusión dejó de ser delito, por ejemplo, y la negociación en esa época. Hablas de una caja chica de Sebastián Piñera y lo mencionas, otro expresidente. ¿A qué te refieres con esos casos? A ver, en el caso de Piñera, en el caso de Lagos, perdón, para partir cronológicamente, hay antecedentes que no habían sido conocidos hasta ahora sobre presiones
funciones que ejerce directamente él como presidente de la República ante autoridades antimonopolios, que básicamente estaban persiguiendo conductas anticompetitivas de empresas españolas como Endesa y como Telefónica. Y hay una serie de presiones, varias ejercidas por él directamente o a través de subordinados, sobre los organismos que tenían que hacer esa persecución, que tenían que garantizar las reglas del juego. Y tengo testimonios inéditos que hablan de cómo se ejerció esa presión y cómo eso finalmente fue un factor muy importante para que se fueran consolidando situaciones de control, de poder monopólico en distintas áreas de la economía chilena, con el propio presidente de la República jugando un rol más bien de ser parte de aquello, en vez de darle todas las herramientas a los órganos fiscalizadores para que hicieran su trabajo. Ese es uno de los capítulos. En otro capítulo hablo del presidente Piñera, que tiene esta condición bastante única de tener en una sola mano el poder económico, como una de las grandes fortunas de Chile, y el poder político, como presidente de la República. Y él, siendo presidente de la República, estando en el Palacio de la Moneda, tiene una especie de caja chica de sus empresas personales que usa para entregarle fondos de campaña por medio de los aportes reservados, o sea, de manera legal, pero de manera secreta, a ciertos candidatos de su preferencia. Le entrega plata, por ejemplo, a la candidatura de Evelyn Matei, entrega plata a candidaturas de parlamentarios de su propio pecunio personal siendo presidente. Y también utiliza otras empresas para hacer donaciones en las cuales hay ciertas dudas. Por ejemplo, a través de empresas personales, hace donaciones en el año electoral de 2010. La única elección que hubo ese año fue Piñera versus Frey. Es difícil suponer que le donó plata a su contendor, por lo tanto lo más probable es que se haya donado plata a sí mismo a través de una empresa y obteniendo franquicias tributarias de esa donación. Todo esto de manera reservada. ¿Es ilegal? Probablemente no, probablemente es perfectamente legal, pero es un tema que uno esperaría que se hiciera a la luz pública y que no se hiciera de manera reservada, de manera secreta, como efectivamente lo permite hasta el día de hoy la ley. Hay una discusión que se ha instalado, tú estuviste involucrado incluso en un intercambio de columnas, mails, en fin, donde se habla de la moralina de esta época, o de que somos demasiado moralistas, o que por qué algunos miran con la moral por delante lo que pasa. Pero es que de verdad tú tocas un tema que es bien delicado, que es lo que es legal, pero lo que es un buen comportamiento, de lo que uno esperaría de alguien que es presidente, de alguien que es una autoridad en el país. ¿Qué pasa ahí con esa línea hoy día, y parece que muy delgada, respecto a hacer las cosas bien? Ni siquiera voy a hablar de la moral o la ética, de hacer las cosas como corresponde hacerlas? Sí, yo creo que moralina es meterse en la vida privada de la gente o ese tipo de cosas. Yo creo que evaluar los comportamientos públicos de las autoridades es nuestro deber como periodistas, como comunicadores, evaluar qué están haciendo en temas que evidentemente son públicos, cómo ellos ejercen la función pública, cómo ejercen su relación con el dinero, cómo ejercen los cargos que les hemos confiado como ciudadanos. Hay efectivamente, me parece una cierta sensación de que bastaría con cumplir con un estándar legal. O ni siquiera eso. Lo que hemos visto, por ejemplo, ahora en el caso de Jovino Noboa, sí, es que un partido político dice que ya ni siquiera el estándar legal importa, que una persona puede cometer delitos, ser condenado por esos delitos, estar confeso por esos delitos, y al partido le da lo mismo, no le importa, no genera ninguna sanción. Yo creo que eso es llevar una de las funciones que evidentemente tiene un partido político, que es el control ético de sus militantes, ya al subsuelo, al subterráneo, no sé qué más bajo se puede caer, porque ni siquiera una persona que es condenada puede recibir o merecer reproche alguno, con además excusas que son francamente infantiles, porque decir es que había otros que también lo hacían. Con esa conducta entonces creo que nadie en Chile podría ser juzgado por nada, porque siempre hay otra persona que también lo hizo y que a lo mejor no fue detectada. Pero esa es una explicación que puede dar un niño en segundo básico, digamos, cuando la profesora lo pilla conversando, ¿no? El del banco del lado estaba haciendo lo mismo. Entre adultos y entre dirigentes políticos son explicaciones inaceptables. Daniel, ¿y cuánto le incomoda a esta élite económica? Y me voy a referir básicamente a ellos en la pregunta, este tipo de publicaciones. Me dicen que sí. Yo no lo sentí. Estamos en vivo, es que está temblando. Me avisa el señor director. Seguramente están todos reaccionando en Twitter con tranquilidad, sobre todo la gente que está en edificios más altos, porque se siente... Aquí yo veo algunos focos que se mueven un poquito. Sí, pero ¿tú lo sientes, Daniel, ¿no? Veo que se mueven los focos, básicamente, pero se siente muy poquito. Sí. No está tan acostumbrado también, ¿no? Ya a esta altura. Seguimos conversando con Daniel Matamala. Daniel, yo te preguntaba, ¿cuánto toma en consideración, si se incomoda esta élite económica con lo que pueda pasar en las redes sociales, con publicaciones como esta, donde se detalla este tipo de relaciones
relación entre los negocios y la política, con papers respecto a lo que significa el 0,01% de los chilenos y la cantidad de lucas que maneja. ¿Se incomodan con eso? ¿Pasa algo? ¿Hay algo que permea hacia ellos? Es difícil saberlo porque en general no es muy fácil tener muchas reacciones, salvo en casos puntuales. Yo creo que hay una tensión en la élite económica en cuanto a cómo manejarse en un escenario que ha cambiado. Y lo ejemplifico con dos ejemplos que creo que son contrastantes. El Eleodoro Mate, que probablemente uno de los hombres más poderosos de Chile, porque maneja un poder económico y también maneja un poder cultural con el CEP, que es muy importante. Sin embargo, cuando aparece la colusión en su empresa, se da cuenta que tiene que dar una entrevista en el Mercurio y pedir perdón. Hay ahí un entendimiento de que algo cambió en la relación entre la élite y la sociedad, que una persona de ese nivel de poder tiene que dar una entrevista, pedir disculpas y dar explicaciones. Y por otro lado, hoy vemos, por ejemplo, que Nicolás Ibáñez, que es el ex dueño de Líder, de IS, en cambio tiene una reacción completamente opuesta, que arremete contra el gobierno, contra la fiscalía, habla de persecución, contra los empresarios en Chile, y me parece que ese es un discurso que tal vez era un discurso de hace 10 o hace 15 o hace 20 años, pero que me parece que los elementos más lúcidos dentro de la élite están entendiendo que las cosas han cambiado, que tal vez para mantener el poder hay que ceder algo de control sobre algunas cosas. Hay que entender que hay una opinión pública que es distinta, que hay una ciudadanía que está mucho más empoderada, que hay también lo que Eugenio Tironi llamaba la rebelión de los mayordomos, ¿no? De muchas veces autoridades o gente de la clase media que son capaces, como el fiscal Gajardo, por ejemplo, de no dejarse intimidar por el poder económico, y eso también es un cambio relevante. Estamos conversando con el periodista Daniel Matamala a propósito de este libro que es del Poderoso Caballero, El peso del dinero en la política chilena. Vamos a seguir conversando con él. Hacemos un cortés, un alto pequeñito, espérenos, ya vuelve Entrevista Verdadera. Seguimos conversando con el periodista Daniel Matamala, Poderoso Caballero, El peso del dinero en la política chilena. Es su libro, es nuevito, se presenta incluso el próximo martes. De él estamos conversando, es una investigación larga que cruza cifras, datos, entrevistas, en fin, y se dedica a ese tema. Daniel, cuando hablamos de cambios, el gobierno de Michelle Bachelet partió con la idea de hacer un cambio con estructuras distintas. Yo no voy a decir un gran cambio estructural, pero sí tocar estructuras. Se habló de nueva constitución, todavía se está hablando de eso, de hacer una reforma tributaria, reforma educacional, y ahí empezamos a entender lo que esto significaba, cambiar las cosas de cómo se venían haciendo. ¿Cuánto de todo esto puede efectivamente avanzar si tenemos este cruce entre negocios y política? ¿Cuánta esperanza podemos tener nosotros como ciudadanos de que efectivamente pueda haber un cambio en Chile? Bueno, yo creo que el gobierno de Michelle Bachelet cometió dos grandes errores en términos de poder llevar adelante las reformas que tenía presupuestadas. Lo primero es este tema de la precampaña, que significó en la práctica que el programa para supuestamente generar cambios en Chile estuvo en su elaboración financiado por los grandes grupos económicos y además de una manera irregular o ilegal, lo que ya era una contradicción bastante increíble. Y luego en la reforma tributaria, que era el primer pilar, el gobierno toma la decisión de entrar en esta especie de cocina informal que termina en una imagen que a mí me parece notable en cuanto al símbolo que muestra de estos poderes extrainstitucionales, en que el ministro de Hacienda, investido con todo el poder formal del ministerio más poderoso de la República en Chile, termina negociando esta reforma comiendo galletitas en la residencia particular de un exministro que no tenía ningún cargo, como era Juan Fontaine. Exacto. Eso como símbolo de un poder formal que a la hora de tomar decisiones entiende que el poder real no le pertenece, sino que el poder real parece estar en alguna esfera indiferenciada, porque no sabemos si Fontaine estaba ahí como exministro, si estaba como representante de Renovación Nacional, si estaba como consejero de Libertad y Desarrollo, si estaba como director de alguna de las empresas. Es una especie de poder absolutamente líquido, digamos, pero que de alguna manera se hace sentir incluso en esos símbolos tan poderosos. Creo que ahí, en gran medida, hay una cierta renuncia simbólica a ejercer un poder que aparentemente era muy fuerte, porque uno decía, una presidenta elegida con un porcentaje de votación muy alto, con una mayoría parlamentaria clara, con una oposición política que no existe. Sin embargo, el ministro de Hacienda se va a comer galletitas a la casa de un ciudadano particular y desarma en gran medida su reforma tributaria. Qué tremendo símbolo de un poder formal que entiende que el poder real no lo tiene en la práctica. Ahora, voy a irme como por el vaso medio vacío en esta pregunta, pero si uno hace el análisis de lo que contiene el libro
que es este cruce, de cómo hay un grupo pequeño de familias, de personas que manejan un poder económico tan grande y para mantener ese poder económico, ahora sabemos, financian las campañas y los que están financiados por ellos le deben respuesta respecto a lo que se legisla, que ese es como el tren y que no pasa solo en Chile, hay una presión de esto permanente en el mundo. ¿Cuánta esperanza hay de cambios, efectivamente? ¿Cuánta esperanza hay de que Chile se pueda construir como un país distinto? ¿Qué han hecho otras economías para tratar de poner este freno y hacer la separación entre lo que es la política para los ciudadanos en su conjunto de los negocios? Déjame poner una nota optimista, que es de hecho la que está en el último capítulo del libro. Yo cuento lo que pasó en Estados Unidos a principios del siglo XX, que uno puede hacer un diagnóstico bastante parecido. Pequeños grupos económicos con un enorme poder concentrado en la economía a través de los trusts, estas especies de carteles que dominaban la economía. Ocurre un escándalo de financiamiento de las campañas, precisamente muy similar a lo que pasó en Chile. Se dan cuenta que estos grandes grupos económicos han financiado a los políticos, entre ellos al presidente Roosevelt, que estaba en ese momento en el poder, Teddy Roosevelt. Y él toma el liderazgo y dice, yo voy a ser el líder de esta cruzada para cortar el poder de los grandes grupos económicos, de los trusts, y además para generar leyes que signifiquen poner una cortapisa entre poder económico y poder político. Y lo hace, y hay muchos avances, y las primeras leyes de financiamiento electoral de Estados Unidos vienen de ese momento, y también se logran hacer una serie de leyes que desarman estos grandes poderes, que obligan, por ejemplo, a los bancos a dividirse, a las grandes empresas de ferrocarriles también a dividirse, y generar más competencia en el mercado. Y lo hizo el propio Roosevelt, que estaba cuestionado porque su campaña había sido financiada de una manera irregular, y bueno, ahora su cara está en el Monte Rushmore, junto a los grandes presidentes de Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿tendremos en Chile líderes que quieran estar en nuestro equivalente al Monte Rushmore? No sé cuál será ese, tal vez un busto ahí en la Plaza de la Constitución, por ser recordados como quienes pusieron esto como su gran bandera de decir, generemos una democracia más equitativa, generemos una competencia real en los mercados, tratemos de poner cortapisas a la relación entre poder económico y poder político. Hay ejemplos de que se puede. Soluciones definitivas, por supuesto, no existen. No hay ninguna receta mágica. Sí, claro. Es una aposta constante. Pero hay propuestas. Están las propuestas de la Comisión Engel. Son súper interesantes. Y algunas van avanzando, los tropezones más o menos, pero da la impresión de que algo se va a avanzar. Yo tengo optimismo. Yo creo que hoy estamos mucho mejor de lo que estábamos hace un año. Por una razón muy simple. Hoy sabemos, y hay cosas que son ya inocultables, que hace poco tiempo estaban ocultas, que hace poco tiempo eran discutidas, que hace poco tiempo eran rebatidas. Hoy son verdades que están aquí, a la vista de todos. Y eso me parece que es un primer paso que es muy relevante y creo que por eso este año que pasó, en ese sentido, fue un muy buen año. Fue un año para darnos cuenta de las realidades, para entender por último que el emperador estaba desnudo. Y esa es la primera, darnos cuenta de eso es la primera vía para una solución. Daniel, tú lo mencionas en el libro también a la hora de las cifras y que lo mencionamos siempre porque es tan impactante que así sea y marca tanto la desigualdad en Chile y lo que pasa realmente en un país donde no hay libertad para elegir. Un 70% de los chilenos gana hasta 426.000 pesos. Las pensiones en una cantidad pero impresionante, sobre el 95% son menores a 150.000 pesos. Con esa circunstancia, ¿cuánto podemos hacer nosotros los ciudadanos para estar en contra o oponernos o crear algo por lo que pasa en la conexión entre la política y los negocios? Para los casos de colusión, por ejemplo, ¿qué rol podemos jugar los ciudadanos con esa realidad hoy día? Yo creo que el primer rol es darnos cuenta de que hay estrategias explícitas para sacar el poder que deberían tener los ciudadanos y te pongo un ejemplo, los fondos de pensiones. En los fondos de pensiones, todos nosotros, todos los trabajadores chilenos, somos dueños de fondos que significan una enorme cantidad de plata en la economía. Hay una enorme cantidad de plata que es de nosotros, es de nuestras cuentas de ahorros de pensiones. Sin embargo, nosotros fuimos despojados del poder que debería haber significado ese dinero. Hay un tremendo dinero en la economía, los fondos de pensiones. Eso, tremenda cantidad de dinero, es poder político. Pero nosotros, que somos los dueños de esos fondos, no tenemos ninguna posibilidad de influenciar cómo ese poder económico se convierte en poder político. ¿Por qué? Porque las decisiones no las tomamos nosotros, no nos las consultan a nosotros, sino que las toman quienes son los directores de una AFP, que de una manera vicaria, con dinero que no es de ellos, sin embargo influencian en la política. Por ejemplo, cuando una AFP o una ISAPRE, por poner otro ejemplo, decide financiar a políticos determinados y no le pregunta a los cotizantes de la AFP, no le pregunta a los cotizantes de la ISAPRE
en qué se deben usar esos fondos, qué políticos deben ser financiados, qué alternativas hay. En países como Canadá, en países como Dinamarca, hay ejemplos muy concretos de fondos de pensiones, por ejemplo, fondos de retiro, pero en los cuales las decisiones lo toman los ahorrantes y tienen políticas, por ejemplo, que no se pueden invertir esos fondos en empresas que violen normas ambientales o en empresas que violen normas laborales, o que hay normas muy estrictas acerca de si se puede o no invertir en política y quiénes tienen que dar esas aprobaciones. Eso en Chile no existe. Y es un poder que debería ser de quienes son los dueños de ese dinero. Y sin embargo no es así. Cuando tú hablas de... nosotros tocamos la colusión, pero te dedicas a una parte del libro a señalar por qué en Chile no hay esta economía libre. Yo lo mencionaba antes. Hay posiciones dominantes, los pequeños no pueden, tienen unas barreras de entrada enormes y simplemente quedan fuera o invisibles a este mercado de los grandes retail, en fin, que es en un 92%, ahora lo sabemos por la colusión de los supermercados, donde van los chilenos a comprar el alimento, en fin, los insumos para su casa. Teniendo todo eso en consideración, ¿cuánta presión podemos ejercer nosotros, en este caso como simples consumidores? ¿O cuánta presión podemos ejercer? Porque estos son los que financian a los políticos. Entonces, ¿este proceso cuán lento puede ir? ¿Cuánto se puede poner, por ejemplo, o puede estimular a que los políticos pongan barreras en el mercado, como sí existen en otros países, donde no se permite una concentración mayor al 15%, donde los grandes conglomerados no pueden tener intereses en tantas áreas básicas para un país, donde no puede haber un gran conglomerado económico que además maneje medios de comunicación, por ejemplo? En Chile son todas las anteriores. Yo creo que la discusión básica es tener esa discusión. El problema es que en Chile no hemos tenido esa discusión. Y por eso me parece que tú dabas en el clavo cuando partías el tema diciendo la desigualdad y la concentración económica es un problema que es político. Y eso es lo que tenemos que entender. Que cuando permitimos que el poder se concentre en tan pocas manos, estamos tomando una decisión política, que es una decisión que va en contra de la democracia, que hace que la democracia se vacíe de contenido, que hace que la democracia tenga menos posibilidades de realmente funcionar como ese ideal, tal vez, del gobierno por el pueblo, del pueblo y para el pueblo, que es muy difícil llegar a ese ideal, por cierto, pero nos alejamos mucho de él cuando permitimos políticamente que haya esta absoluta concentración del poder económico. Daniel Matamala, muchas gracias por acompañarnos, por contarnos más del libro, por acompañarnos de reflexiones, de preguntas que se instalan con lo que está pasando en Chile, pero además con un libro que entrega hartos detalles de algo que muchas veces intuimos, algo que vemos que existe, pero aquí está con cifras, con trabajos, con opiniones, súper valioso. Muchas gracias, Daniel, y que te vaya muy bien con él en la presentación. Muchas gracias a ti. Y el lanzamiento del martes a las 6:30 de la tarde, el próximo martes, en la Casa Central de la UDP, así que todos los que quieran ir están invitados también a asistir. Muy bien, muchas gracias, que te vaya bien.